Cordial saludo para todos, mi nombre es Estefanía Correa. Voy a presentar el estudio de las propiedades de membranas de policaprolactona con sal de nitrato obtenidas por electrospinning. Trabajo realizado con la profesora María Elena Moncada y el profesor Víctor Hugo Zapata. Tenemos como contenido una breve introducción, la metodología utilizada, los resultados obtenidos, conclusiones y referencias. La técnica de electrospinning o electrohilado ha ganado popularidad en los últimos años para la obtención de fibras de diámetro nanométrico o micrométricos utilizadas para liberación de fármacos, para absorción, para ingeniería de tejidos, para sistemas de filtración y en el desarrollo de sensores. El sistema es muy simple, consiste de una bomba que para, para hacer fluir la solución de polímero hacia una punta, una fuente de alto voltaje que genera un campo eléctrico entre la punta y el colector. La gota sometida al campo eléctrico, cuando la fuerza del campo eléctrico sea suficiente para romper la tensión superficial de la punta, se genera un chorro con fibras de diámetros nano y micrométricos. Diferentes factores afectan el proceso de electrospinning, incluyendo en cuanto al equipo, el procesamiento del voltaje aplicado, la distancia colectora-punta, el flujo de la solución. En cuanto a la solución del polímero, la concentración en su disolvente, la viscosidad, la conductividad. Y en las condiciones ambientales, la temperatura y la humedad que son difíciles de controlar. Nuestro trabajo utilizamos policaprolactona. Es ampliamente utilizada en ingeniería de tejidos ya que es biocompatible y tiene baja velocidad de degradación. Es soluble en cloroformo, en ácido acético, en ácido fórmico. Esa es la estructura molecular. Nosotros proponemos usar acetona ya que los otros disolventes son tóxicos o de difícil manipulación. Sin embargo, el uso de acetona para obtención de membranas por electrospinning con policaprolactona genera gotas que afectan las propiedades de la membrana. Proponemos el uso de sales como nitrato de magnesio y nitrato de plata que pueden afectar las propiedades de la solución y con ello las propiedades de las membranas. En cuanto a la metodología utilizada, brevemente se muestra en esta imagen la metodología para las membranas con nitrato de magnesio. Se disuelve el nitrato de magnesio en acetona y aparte se disuelve la policaprolactona en acetona. Luego se unen las soluciones para mezclarlas cerca de 24 horas para garantizar la homogeneidad. Se trabajan dos concentraciones, 7 y 14% de sal, de concentración de sal en relación mol-catión y mol-monómero. La concentración del polímero de acetona fue de 3% peso-volumen. La solución de polímero con las sales se lleva al electrospinning a un flujo de 1 mililitro por hora a 10 un voltaje aplicado de 10 kilovoltios y 10 centímetros de distancia entre la punta del colector. El proceso es similar para las sales de plata y similar para el polímero puro. Tenemos entonces las diferentes membranas que fueron caracterizadas por difracción de rayos X, calorimetría diferencial de barrido, microscopía electrónica de barrido y se realizaron ensayos de tracción de las membranas. En los resultados de difracción de rayos X, inicialmente vemos para el polímero puro los picos correspondientes a la fase cristalina del polímero, de la policaprolactona, y en cuanto a la adición de nitrato de magnesio, simplemente vemos los mismos picos del polímero y no vemos ningún pico adicional, vemos una leve disminución en la intensidad de los picos que puede estar relacionado con una disminución en el grado de cristalinidad del polímero y vemos un leve desplazamiento de los picos hacia la izquierda, lo que quiere decir un aumento de la distancia interplanar que indica que los iones de la sal están afectando la estructura cristalina del polímero. Al no obtener otros picos,
se puede decir que se obtuvo que la sal está formando complejos con el polímero. En cuanto al nitrato de plata, por otra parte, apreciamos otros picos adicionales a los picos correspondientes de la policaprolactona. Estos picos indican la presencia de cristales de nitrato de plata y picos alrededor de 22,5 y de 29,3 que no están asociados a cristales de plata, de nitrato de plata y al de polímero puro, pueden asociarse a complejos polímero-sal, o sea, es decir, una nueva fase de polímero. En este caso, similar al de nitrato de magnesio, un desplazamiento de los picos hacia la izquierda, es decir, que afecta la estructura cristalina del polímero. Cuanto a la calorimetría diferencial de barrido, vemos en todos los casos un pico central endotérmico asociado a la temperatura de fusión del polímero, cerca de 58 a 60 grados centígrados. En el caso de la adición de nitrato de magnesio, vemos un leve hombro en ambas concentraciones que está relacionado entonces a ese efecto de la formación del complejo polímero sal. Y además, los cálculos de entalpías de fusión para los polímeros con las sales son menores que la entalpía de fusión del polímero puro, lo que quiere decir que una disminución en el grado de cristalinidad del polímero, tal como se mostró en los resultados de difracción de rayos X. En cuanto al polímero con nitrato de plata, vemos también una formación de un hombro alrededor del pico principal, que está relacionado con la nueva fase de polímero sal que observamos en los resultados de difracción de rayos X. Y por otra parte, los cálculos de entalpía de fusión mostraron mayor entalpía de fusión para las dos concentraciones en comparación al polímero puro, lo que indica un aumento de grado de cristalinidad, lo cual está relacionado con esa nueva presencia de un complejo polímero sal, tal como se muestra en la difracción de rayos X. En cuanto a la morfología de las fibras, el polímero puro se obtuvieron fibras finas con cuentas. Las cuentas tuvieron un tamaño de alrededor de 3 micrómetros, mientras las fibras finas un tamaño de 98 nanómetros. Ahora, cuando se le agregó nitrato de magnesio, vemos para la concentración de 7% que no hubo presencia de cuentas y que las fibras tienen un mayor diámetro. El aumento del diámetro de la fibra, según algunos reportes, está asociado al aumento de la concentración de sales, en el cual afecta la fuerza electrostática y genera mayor flujo de solución hacia el chorro, obteniendo fibras de mayor diámetro. Vemos en estas fibras que no son homogéneas, que son fibras de diámetros variables. Y en cuanto a la concentración de 14%, vemos la obtención de fibras huecas, como se puede apreciar, lo cual está relacionado con las propiedades higroscópicas de la sal, que puede captar agua del aire, generando la precipitación del polímero en el proceso de electrilado, ya que el polímero no es soluble en agua, generando estos defectos en las fibras. Sin embargo, en esta concentración se sigue obteniendo más fibras que cuentas o gotas, como se mostró para el polímero puro. Ahora, en cuanto al polímero con nitrato de plata, también obtenemos fibras sin cuentas. En este caso, las fibras son un poco más uniformes en comparación al caso del magnesio. Sin embargo, cuando se aumenta la concentración, empiezan a aparecer algunas cuentas y algunas ramificaciones de fibras.
En cuanto a las propiedades mecánicas del polímero, podemos apreciar que el polímero puro, podemos apreciar en la gráfica de esfuerzo de formación que el polímero puro tiene menor resistencia al polímero con magnesio, con nitrato de magnesio y el polímero con nitrato de plata. Podemos observar que la adición de sal mejora las propiedades, el módulo de Young de las membranas obtenidas y el esfuerzo final de las membranas obtenidas. Inicialmente sabemos que para el polímero puro se obtuvo una morfología poco uniforme, con presencia de cuentas y de gotas, generando mayor porosidad y por tanto obteniendo menor resistencia mecánica. En cuanto a las fibras a las membranas con magnesio, con nitrato de magnesio, vemos que tienen menor módulo de ion y esfuerzo final en comparación al polímero con nitrato de plata, debido posiblemente a los defectos en las fibras que observamos como fibras con huecas, principalmente para la concentración de 14% de magnesio o fibras con diámetro variable. En cuanto a la resistencia al módulo de ion y al esfuerzo final de las membranas con nitrato de plata, vemos que resaltan en comparación a las otras membranas y podemos asociarlo no solo a la obtención de fibras sin defectos, sino también a la nueva fase de polímero sal que se obtuvo, que se verificó en la difracción de rayos X en la calorimetría diferencial de barrido, que puede generar mayor rigidez a las fibras. Finalmente, como conclusiones, decimos que la adición de sales de nitrato de magnesio y nitrato de plata a soluciones de policaprolactona para electrospinning afectan la estructura cristalina del polímero. Podemos ver un aumento en el grado de cristalinidad para el nitrato de plata, una disminución en el grado de cristalinidad con la adición de nitrato de magnesio, y vemos además una presencia de una fase adicional, una fase adicional de polímero cristalino con la adición de nitrato de plata. Por otra parte, la morfología de las fibras mejoró notablemente con la adición de las sales, obteniéndose fibras 50 y fibras de mayor diámetro en comparación al polímero puro. En cuanto al polímero con nitrato de magnesio, aparecieron defectos como fibras de diámetro variable y fibras huecas. En cambio, para las de nitrato de plata no, lo que llevó a que las propiedades mecánicas de las membranas con nitrato de plata fueron mejores, el mayor módulo de ion y mayor esfuerzo final en comparación al polímero puro. Muchas gracias por su atención.